Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sánate, este podcast en donde hemos construido un espacio seguro para hablar de los temas que nos importan, del bienestar, de la salud mental y de cómo hacer terapias y acercarnos a personas que nos ayuden a estar bien y a hacernos sentir acompañados. Hoy tenemos una invitada especial, es una de nuestras terapeutas en la plataforma de Sánate, que es Natalia Molina, y que hace un trabajo muy interesante, enfocado sobre todo en mujeres. Pero más que presentarla yo, me gustaría, Natalia, que se presente. Así que bienvenida, Natalia. Muchas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Me gustaría que nos cuentes qué es lo que haces con tus palabras y sobre todo por qué lo haces, por qué has decidido dedicarte a esto. Hola Daniela, pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que es un placer estar aquí en Sánate, colaborar con vosotros y compartir con vosotros mi sabiduría, mi experiencia y sobre todo lo que me apasiona. Pues bueno, la verdad es que tengo una larga trayectoria a nivel terapéutico porque empecé, bueno, pues por el año 94 empezaba yo mis primeras andaduras con la reflexología y bueno, la verdad es que he estado estudiando muchas cosas y al final, como todo, el proceso personal te lleva al proceso real o profesional al que acabas acompañando y ayudando a las personas, ¿no? Yo en un momento de mi vida tuve un problema a nivel femenino, o sea, en mi aparato reproductor, y ello me hizo, bueno, pues reflexionar mucho más sobre mi sexualidad, sobre cómo yo me compartía y sobre todo, pues, qué mujer habitaba dentro de mí más allá de la que se ve fuera, ¿no? Y estuve unos años haciendo un proceso personal introspectivo sobre, bueno, pues eso, sobre los ciclos menstruales, sobre la menstruación, sobre la sexualidad femenina, bueno, sobre muchas cosas que me repercutían a mí, ¿no? Y realmente, pues esto me llevó a querer, pues como a tantas y a tantos nos ha pasado, ¿no? Cuando nos dedicamos luego a la terapia, a querer realmente compartir todo lo que yo había aprendido y a querer de alguna manera enseñar o facilitar herramientas que a mí me habían servido para sanar tanto a nivel emocional como físico y psicológico dentro de toda la parte terapéutica que yo ya acompañaba hacía años a través de la reflexología, del masaje, del drenaje y de otras flores de Bach y de otras cosas que hacía. Y bueno, ya ha sido así un poco como la vida me ha ido llevando, al final pues acompañar a mujeres en sus procesos vitales y en sus procesos de ciclicidad. Hace unos años me dedicaba más al tema de la menstruación consciente, porque yo todavía menstruaba, y cuando hace unos años yo entré ya en etapa de climaterio, hubo algo interno que realmente ya me llamó a dejar a otras generaciones que ya subían muy potentes con el tema de la menstruación y bueno, ya emprender el camino en el acompañamiento del climaterio y o menopausia, ¿no? Que esta palabra todavía es un poco desconocida para las mujeres, en esta última etapa, ¿no? O en esta tercera etapa de la vida que nos acompaña realmente, yo creo que a descubrir el verdadero poder de cada mujer en esta etapa y su propósito auténtico de la vida después de dedicarse ya al exterior cuando una se automaterna y se autopropone para lo que realmente le toca acompañar o compartir después de la experiencia que ha caminado a lo largo de toda su vida. Qué interesante y sobre todo me parece increíble escucharte y saber lo poco que sabemos, ¿no? Como mujeres, creo que de todas las fases que has nombrado, de los que más se habla y de lo que más información hay es de la fase más de fertilidad, ya ni siquiera de la menstruación en sí, de las fases, sino que está mucho el foco en la fertilidad, en si quieres ser madre, cómo ser madre, las distintas posibilidades y demás, pero está como muy marcado esa etapa, muy marcada esa etapa, pero climaterio, ahora vamos a entrar en climaterio porque yo lo he aprendido contigo, porque la Vale. verdad es que sabía poco y nada, y me ha resultado muy interesante, ¿no? Pensar que yo ya estoy en fase de climaterio, aunque no tenga todavía 40 años, ¿no? Y eso a mí me ha hecho abrir la cabeza y decir, bueno, las fases no, o sea, hablamos de más de menopausia que de climaterio y es más extenso. Pero aún, también aún antes de la etapa de fertilidad o combinado con la etapa de fertilidad, nuestro ciclo menstrual, también cuánto desconocimiento tenemos, ¿no? O sea, cuán poca conexión que, que hemos perdido al final, porque yo creo que antes estaba, no sé, en tu experiencia, Natalia,
¿Por qué crees que hemos ido perdiendo esta conexión o por qué no sabemos tanto sobre algo tan mágico y tan natural que sucede en nuestros cuerpos? De hecho, es cierto, estamos en general voy a hablar en femenino, ¿no? Muy desconectadas del cuerpo, absolutamente. Es como que en estos últimos años, o sea, ya hace muchos años que hablamos de la espiritualidad, de las energías, ¿no? Y realmente es como que nos hemos colocado arriba, ¿no? Todo el mundo queremos estar arriba, todo el mundo nos queremos conectar con los guías, con el más allá, ¿no? Con otras vidas, ¿no? Y yo incluida, por supuesto. Y es como en estos años todo eso se ha desarrollado y está perfecto, pero sí que es verdad que hay una desconexión del cuerpo y como que no queremos bajar al cuerpo, mirar el cuerpo y ver qué es lo que pasa en la cotidianidad. Yo creo que en base, esta desconexión de la menstruación en la mujer viene evidentemente heredada del patriarcado, porque ya hace muchos años que en todas las culturas, pero sobre todo en Occidente, hemos perdido, ¿no? este, esta conexión, porque cuando yo hablo de ciclicidad también hablo de la naturaleza, porque realmente cuando miramos nuestra ciclicidad primero tenemos que mirar la ciclicidad de las estaciones, que es las que nos remite al cuerpo, ¿no? Y la hemos perdido absolutamente, porque yo, pues por ejemplo, mi madre es una mujer de campo, de pueblo, y ella ya no habla de esto, y evidentemente mi abuela tampoco, ¿no? Es como decir que ya hace muchos años que se perdió, y creo que ahí hemos perdido mucha conciencia y hemos perdido realmente esos ritos de paso y el significado real y auténtico de cada etapa de la vida. Y estamos dándole ninguna importancia a estados importantes y etapas importantes en la vida que internamente nos colocan y nos posicionan en un lugar. Pues, por ejemplo, ¿no? La primera menstruación antes, ahora se está recuperando, por suerte en los últimos años se está recuperando, ¿eh? Pero antes y todavía en algunas culturas y en algunas tribus se celebra como algo importante porque es verdad, es el paso de niña a mujer. Dejas ya una etapa donde no eres fértil, donde no puedes procrear y pasas a una etapa procreativa en otros aspectos, no solamente del físico, ¿no? En los hombres pasa lo mismo, se ha perdido mucho, ¿no? Pero en las mujeres esto nos desconecta tanto y aquí en Occidente realmente con la menstruación ha sido tan perseguida, ¿no? Nos han hecho tanto daño y ha sido como tan desahuciada que aunque a día de hoy ya se escucha bastante el tema de la menstruación consciente y tal, todavía hay muchas conversaciones en el cotidiano, con el cotidiano quiero decir, no en los estamentos donde nosotras nos podemos reunir con mujeres con más conciencia o más espirituales, hablo del día a día, de lo que nos encontramos en la calle, todavía hay mucho rechazo a la menstruación, mucho asco, mucho de todo entre las jóvenes, no en las madres, ¿eh? O sea, no solamente en las madres, entre las jóvenes. Entonces, realmente nos hemos desconectado totalmente del cuerpo y eso hace, como hablábamos, que desconocemos ya no solamente lo que nos pasa, evadimos el dolor que nos puede causar, en este caso también la menstruación, no queremos sentir ningún tipo de dolor en cualquier cosa que nos pase y evidentemente con ello nos perdemos la sabiduría propia del cuerpo, no solamente de la menstruación, porque el cuerpo tiene mucha sabiduría, bueno, es nuestro gran maestro aquí en la tierra, ¿no? Pues como la mente, ¿no? Y como el espíritu, pero como digo, nos hemos colocado aquí arriba, solo queremos conectarnos con lo de arriba, ¿no? Y realmente el cuerpo, en el cuerpo precisamente es donde está la memoria de todo, ¿no? Si nos vamos un poco a los registros akáshicos, ¿no? Cuando hacemos las lecturas de registros akáshicos, que sí, evidentemente es conectar como ahí con tu libro de vida de todas tus encarnaciones, pero realmente donde reside la información es en la columna vertebral, en el ADN que está impreso en el interior de la columna vertebral. O sea que nos vamos como a recuperar la información de no sé dónde y al final es conectar con el corazón, con el cuerpo y con la columna vertebral para extraer esa información de los huesos, que es donde está. O sea que Sí. sí, Daniela, estamos muy desconectadas las mujeres que nos pasan muchas cosas porque somos cíclicas por naturaleza y vamos acorde a la ciclicidad de las estaciones de la vida y de la madre tierra
y hablamos mucho de Pachamama, de la madre tierra, de la medicina de la tierra, de muchas cosas, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa eso, ¿no? Ni a dónde nos lleva, ni el significado real que hay aquí adentro de cada una, porque vamos repitiendo como loritos lo que escuchamos, lo que leemos, pero tenemos muy poco integrado la verdad de todo eso. Creo que has dicho algo que es muy importante, que es, se habla mucho de espiritualidad, ¿no? Y cada vez hay más técnicas y más cosas que uno puede acceder y hacer. Y uno como tiene como un objetivo o una idea de lo que es, pero nos olvidamos, esto que has dicho, que nos olvidamos del cuerpo, ¿no? Al final nos seguimos como yendo hacia afuera, ¿no? También la espiritualidad vivida como hacia afuera, en lugar de volver adentro y ver que en nuestro cuerpo, nuestro instrumento, tenemos toda la sabiduría, ¿no? O sea, es como poder volver a conectar. Me parece súper interesante, se nota mucho en las ciudades sobre todo, y en el tema de la menstruación, lo que yo he vivido en mi contexto es como es algo que te impide seguir con tu día a día, ¿no? Es como una molestia, en lugar de verlo como un mensaje, como una, como decías antes, una fase del cuerpo, en, en donde, bueno, funcionamos diferentes, ¿no? No implica que vamos a dejar de ser productivas, ¿no? Que creo que está esta necesidad de ser productiva y que la menstruación o el dolor o la emocionalidad que nos puede generar, al final termina siendo un obstáculo en esa carrera, que a veces uno tiene que preguntarse a dónde, ¿no? A dónde va. Exacto. Pero bueno, me parece muy importante tu labor porque estás poniendo mucha luz y mucha sabiduría en temas que son fundamentales en las mujeres, ¿no? En toda la parte del ciclo menstrual y también en la parte del climaterio, ¿no? Que si nos pudieras explicar, porque yo lo he entendido contigo, pero si nos Gracias. pudieras explicar de forma simple qué es el climaterio, desde cuándo empieza y qué cambios, sé que es una pregunta muy grande, ¿eh? Pero algo simple Voy a para que la situar. gente entienda. Tenemos un curso en donde Natalia explica todo esto, no es algo que se va a resolver en media hora, pero para que la gente entienda cuando se habla de climaterio, de qué se está hablando. Mira, para empezar, hasta ahora, y se sigue hablando, hemos hablado siempre de menopausia como si fuera una etapa o un hecho en las vidas de las mujeres. Y ya hace unos cuantos años, pocos, que se está cambiando realmente y poniendo en lugar lo que es la etapa, ¿no? Es como cuando nos viene la menstruación, ¿no? O sea, no es decir, o sea, no decimos tengo la regla o estoy en la etapa de la regla, porque la regla es tenemos una hemorragia una vez al mes. Pues con el climaterio es lo mismo, porque al final la menopausia es un día en nuestras vidas, que es ese día que después de todo un año de no haber tenido ningún sangrado, ese día, ¿vale? Estamos en menopausia. Al día siguiente ya entramos en el proceso de posmenopausia, ¿vale? Entonces, esto es importante, aunque al final englobamos y a veces por sintetizar sí la menopausia, ¿no? Porque el climaterio precisamente es la etapa grande que incluye, ¿vale? Pues como 15 o 20 años de nuestras vidas, ¿vale? Que incluye la premenopausia, la menopausia, la posmenopausia y cuando luego ya entramos en la etapa de la madurez o vejez, podríamos decir que ya es a partir de los 60 años. Todos estos años es la etapa de climaterio y pasamos muchas fases en esa etapa de climaterio. Entonces, según la medicina tradicional china, a partir de los 35 años, la mujer ya empieza con los primeros cambios a nivel de lóbulos cerebrales. Esto no quiere decir que no tengamos hijos todavía, que no nos lo estemos planteando por primera vez y que incluso siquiera notamos ningún cambio. A partir de los 40, podríamos decir, y más aquí en Occidente, que la mujer empieza a abrir esa ventana y ahí sí que hay mujeres que empiezan a notar cambios incluso en el sangrado. Quizás de muy abundante o a menos abundante. Quizás sería eso que es lo primero que yo noté, que no tenía ni idea de que eso ya era climaterio, ¿eh? Porque a mí me vino también después la sabiduría. Entonces, a partir de ahí, a partir de los 40 podemos decir que la mujer entra ya en esa etapa. Y es a partir ya de los 45 hasta los 50 cuando se suelen notar muchos de los cambios, sobre todo físicos, los más típicos, ¿vale? Y emocionales y psicológicos
de la mujer. Y luego a cada una la retirada de la menstruación, que es lo de menos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Le sucede a su edad. O sea, hay mujeres que tienen 53 años y todavía siguen menstruando. Entonces, muchas mujeres dicen, no, yo todavía no estoy en menopausia porque sigo sangrando. No tiene nada que ver, ¿vale? El sangrado se retira cuando al cuerpo a una mujer dice se retira, y ahí es menopausia, pero aun sangrando, el climaterio sucede mucho antes que las diferencias en el sangrado, porque las mujeres todavía creen que estoy en menopausia cuando se me retira la regla, y no, y no. Eso es un factor, además de todo lo que pasa en este contexto de esta etapa de tantos años. Y es Ese maravilloso. día que decías, la menopausia es un solo día. ¿Qué es lo que pasa en ese día? En ese día, o sea, en principio no pasa nada especial, entiéndeme. Simplemente es que tú, cuando empiezas a tener ya esas distancias de menstruación tan grandes, una, pues como cuando al principio te viene la regla, ¿no? Que normalmente las niñas no son regulares el primer día, ¿no? Entonces una se empieza a apuntar en el calendario cada cuánto le viene. Pues cuando una empieza a notar esos primeros cambios de que cada mes ya no menstrua igual, es importante empezar a apuntarse cada cuánto menstruas Mm, para ir viendo las diferencias, un mes, 2 meses, después de 3 meses me vuelve a venir, pero cuando durante 12 meses enteros tú no has tenido ningún tipo de hemorragia ni sangrado, o sea, cero, ¿vale? Ya se puede decir que, imagínate, hoy estamos a 5 de noviembre, pues el 5 de noviembre del año que viene, si yo estoy 12 meses sin menstruar, ya ese día es menopausia, ok. ¿vale? Puedes tener a lo mejor algo, ¿no? Que tengas ahí como un mensaje especial de la vida o simplemente es como decir, ¡cling! Ya. Ya no es cuando dejas de tener la regla o la menstruación, sino es que cuando luego de un año, o sea, cuando se cumple un periodo de un año que ya no has tenido la regla, ahí se considera ese día de menopausia, que es en donde realmente se te corta Exacto. la menstruación. Sí, y yo lo Perfecto. digo por experiencia porque yo estuve un año entero sin menstruación y el día que cumplía un año además tenía un taller que estaba haciendo los arquetipos de la mujer, el de la chamana, el del climaterio, y en ese fin de semana me volvió la regla y fue como, no, no, y estuve 10 días sangrando, pero estuvo bien porque era como ir sacando y sacando, y después de, o sea, yo tuve que volver a contar un año entero para decir que estaba en menopausia. Wow. Y lo que yo he escuchado en mi entorno de mujeres más grandes es como que empiezan a hablar de menopausia cuando se le empiezan a ver que se les retira la regla, ¿no? Y no solo es, como decías, no solo es el sangrado, sino es los cambios en el cuerpo, en la forma de pensar, en la forma de verse, ¿no? Es una transformación muy grande. Em, ¿cómo puedes acompañar a estas mujeres, ¿no? O sea, ahora tenemos como una visión más clara, ¿no? De los ciclos y de toda la sabiduría que tenemos dentro de las mujeres. ¿Cómo hacemos para reconectarnos? ¿Cómo hacemos para transitar estas etapas de una manera más amorosa? ¿Cuál es tu servicio, ¿no? A las mujeres en estas etapas de la vida? Pues mira, yo la verdad es que siempre aconsejo hacer un seguimiento individual, porque cada mujer, cada persona es un mundo y a cada mujer, dentro de los síntomas comunes, tiene un proceso personal al que enfocarse y luego también transitarlos en grupos. Por eso los círculos de mujeres a partir de 40 años, donde ya nos estamos enfocando en esa etapa, son muy importantes. Porque volvemos a lo mismo, realmente nos pasan cosas desconocidas y yo ya hablo en primera piel, o sea, en propia piel. De golpe y porrazo empiezan a cambiar muchas cosas, cosas muy importantes de tu vida, o sea, cosas que hasta ahora eran tus cimientos, tu solidez y tu tierra, y de golpe es como hay unos cambios, pueden producirse cambios bruscos, no solo físicos y mentales, una sensación como la premenstrual, porque no deja de ser la etapa premenstrual, que es la más loca, por decirlo de alguna manera, la más inestable, pues imagínate durante 15 años de tu vida, que los primeros son los peores, no son 15 años así, ¿eh? Son los más convulsos los primeros, pero claro, los primeros también son muy importantes. De golpe empiezas a sentir que te estás volviendo loca o qué está pasando en tu vida porque se está moviendo todo. Entonces, para mí es muy importante, pues eso, poner en contexto
qué te está pasando a nivel físico, emocional, para ir poniendo ahí, ¿no? Pues cosas que te puedan acompañar como las flores de Bach, cualquier cosa, ¿no? O sea, a nivel físico para ir regulando un poco más ese sistema hormonal, pero realmente poner en contexto qué es el climaterio y qué nos trae esta etapa, porque en el fondo la vida lo único que te está diciendo es que es tu momento y que en estos 15 años te tienes que preparar como para la misión de tu vida, entiéndeme como misión, qué es lo que quieres hacer a partir de ahora en tu vida, que posiblemente no tenga nada que ver con lo que has hecho hasta ahora. A una le da miedo, porque claro, de golpe y porrazo, imagínate, pues ahora quiero ser ganadera, pongo algo así. Hola, perdona, ¿qué me está pasando? Es muy importante. Y una de las cosas más importantes y a las que yo le doy mucho protagonismo, tú lo sabes, y básicamente es a lo que están enfocados los grupos de autocuidado, es precisamente saber qué le va a pasar al cuerpo y prevenir a nivel psicológico, emocional y físico los cambios del cuerpo. Porque contra antes vayamos acompañando esos cambios, menos vulnerables y menos débiles vamos a sentirnos, porque se nos va el tono del músculo, es que se van muchas cosas, porque el cambio hormonal es brutal, no tiene nada que ver como cuando nos viene la menstruación, o sea, es tal que realmente, bueno, es que te cambia todo y realmente una piensa que le está pasando algo grave y es importante saber. Entonces, acompañar ese proceso para ir ayudando a deconstruir lo que ya no, ¿vale? Para dejar un vacío fértil donde dejemos espacio para qué es lo que me pide la vida o qué es lo que yo quiero hacer, porque a lo mejor es algo que dejé mi adolescencia ahí pendiente, ¿vale? Y de golpe dices, es verdad, yo quería ser pintora. Pues venga, y si realmente lo sientes, y es eso. Pero qué bonita, ¿no? Vista así, la posibilidad que nos da la vida, ¿no? Porque uno puede seguir en piloto automático, pero si una vuelve a conectar con su cuerpo, con entender lo que está viviendo en el climaterio y demás, tener esta posibilidad de replantearte de vuelta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu misión de aquí para adelante? Incluso si eso te lleva a recuperar sueños o misiones que tenías olvidadas, me parece una oportunidad hermosa que al final, o sea, es cambiar la visión de lo que se entiende por esta fase, ¿no? De climaterio en la mujer. Y en esto, Natalia, me gustaría que nos comentes de tu experiencia también. La menopausia, la voy a decir menopausia porque es lo que todo el Sí, mundo claro que conoce, sí. ya entendemos que es climaterio, pero genera mucho tabú, genera muchos miedos, mucho secretismo, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son los principales miedos que tienen las mujeres para acercarse a esta sabiduría, ¿no? Porque Pues mira, el principal miedo que suele darse en todas las mujeres, consciente e inconscientemente mucho, es la pérdida de la juventud. Se nos escapa la juventud. De golpe y porrazo, una siente que la joven, porque da igual que tengas 40 años o 45, una se siente joven. De golpe sientes que esa joven se va, y hablo por experiencia propia, ¿eh? Y es una sensación, y no solamente porque cambie el cuerpo, hay mujeres que no les cambia tanto el cuerpo, pero es igual, pero cuando una se ve al espejo, aunque sea delgada, el cuerpo cambia, porque la grasa se coloca de otra manera, evidentemente hay más flacidez, quiero decir que bueno, pues todo evidentemente se modifica y nos miramos al espejo y aunque nos veamos todavía jóvenes, bonitas y delgadas, el cuerpo ha cambiado y eso da vértigo y da pánico. Y realmente cuando nos miramos al espejo y vemos es que la joven se nos va y queremos retenerla a más no poder, porque esa es la sensación de que estamos en el cenit de la vida y luego ya vamos bajando, pero claro, bajar el declinio, como le digo yo, no es el declive, es como, no, lo que pasa es que no es como, pero sí, claro, es verdad, cuando el otoño, o sea, llegamos al máximo de verano, ¿no? Y entonces luego viene el otoño, el invierno y es esa bajada hasta que luego vuelve la primavera. Pues el climaterio es el otoño de nuestras vidas. Hemos llegado al sumum del verano, que es la maternidad, ¿no? Y cuando esa etapa fértil ha llegado a su fin, pues nos acontece el otoño de nuestra vida, ¿no? Y claro, y con ello se acaba la fertilidad, la juventud, el cuerpo todavía turgente y activo, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que más nos aterroriza a las mujeres. Esa joven que ya se quiere escapar porque llegó a su fin, que muere, ¿vale?
y que realmente hay otra mujer madura que va a ocupar, pero como en esta sociedad la madurez en las mujeres viene con la palabra asociada vejez, las canas, las arrugas, se cae todo y tal, ¿vale? Porque esto es las herencias que tenemos de nuestra sociedad, pues a todas nos aterra. Y yo creo que esto es lo que más nos aterra, porque cuando entonces lo vestimos bonito, con lo que acabamos de comentar, es la gran oportunidad para ver qué tenemos que hacer, como esto viene del espíritu, como del especialismo, es como, ¡oh, qué guay, no, qué guay! Y esta parte es la bonita, ¿no? Pero lo que nos aterra es mirar el físico, ¿vale? Y ver que el cuerpo está cambiando mucho y porque es verdad, como las mujeres llegamos muertas al climaterio, porque llegamos exhaustas en piloto automático, porque hemos dado todo y más en producción, las suprarrenales llegan, bueno, sobrepasadas y es verdad, solo hay que observar a las mujeres y sobre todo a las que son madres, ¿no? O sea, llegamos sin vida, sin vitalidad, con todo agotado. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que en los cambios hormonales a veces surgen, por desgracia, enfermedades y muchas otras cosas que nos aterra y porque la medicina ya se encarga de decirnos que a partir de tales edades hay que hacerte esto para los pechos, para no sé qué, para no sé cuánto, para prevenir enfermedades, ¿no? Terroríficas, que no las quiero nombrar, ¿no? Pero terroríficas en nuestra sociedad que nos crucifican y nos machacan, ¿no? Por eso para mí es importante la prevención, para comprender el cambio que comporta y cómo lo puedes acompañar para no llegar ahí, sino para generar salud, que es lo que a mí más me gusta, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse y de crear salud. Y esto para mí, este es mi mantra, esto para mí es lo más importante. Y también la importancia, creo, de entender que todas estas cosas que pasan son normales, ¿no? Vale, Son eso. normales, o sea, no es que estás loca, no es que, o sea, por más de que esté este miedo de perder la juventud, que es súper entendible, es normal y todas lo vamos a sentir y todas vamos a un poco a tener resistencia, pero también entender que eso es normal, creo que, ¿no? Te alivia, es decir, bueno, esto es parte del proceso, no me está pasando solo a mí, es parte de esta transición que, como bien decías antes, hemos perdido estos ritos de transición de fase, entonces seguimos como si nada, mientras nuestro cuerpo va cambiando y hasta que un día me imagino que uno se encuentra con un cambio grande y no se reconoce, ¿no? Pero creo que la importancia de saber que es normal que pierdas masa muscular, que es normal que te pase con las emociones, que es normal, o sea, que todas esas cosas son normales que te pasen y que aún así, como tú decías, se puede trabajar para prevenir malestares y para acompañarte en ese proceso, ¿no? En Por saber ser. eso, por eso son tan importantes, Daniela, los grupos, los círculos de mujeres, porque cuando allí nos expresamos y escuchamos a las demás, una se da cuenta de que a todas nos pasa lo mismo. Entonces una respira, se relaja y se da el permiso para expresar lo que realmente le está atormentando y todos los miedos que nos da, bueno, miedos y vergüenzas a expresar, porque una piensa que está loca o lo típico, bueno, total, tampoco es para tanto, bueno, pues es la edad, pues no pasa nada, no, pues sí que pasa. Entonces, cuando una ve que a todas les pasa lo mismo y que no se te ha ido la olla, ¿no? Y que no son cuentos que dices, pues yo ahora quiero ser pintora, dices, ah, vale, es que esto es normal, es que esto lo trae esta etapa. Pues una se relaja y entonces juntas empezamos un proceso hacia adelante donde entre todas nos apoyamos y nos sentimos apoyadas y el proceso es más empoderador, que no es que me encante esta palabra, ¿vale? Es más empoderador, pero realmente nos ayuda a ir adelante y a no ir para atrás. Y ir juntas, aunque sepamos que cada una tiene que llevar su camino, ¿no? En pos de eso que ahora mi alma está gritando. Porque no es una tontería, es una realidad. Y juntas, eso es, bueno, no sé si la palabra es fácil, ¿no? Pero una se siente apoyada y cuando una se siente apoyada, pues es más probable que no se abandone, sino que tire adelante y sobre todo pedir ayuda. Juntas, pedirnos ayudas juntas, ¿no? Eso es básico y vital. Porque Es, solas, como la maternidad, vivimos ahí en nuestras cápsulas
pensando que solo me está pasando a mí y luego pues en el embarazo pasan muchas cosas que son normales, ¿no? Ah, no soy solo yo, no, no, es que ya pasa, es que es normal que pase. Pues al final en cada etapa pasan estas cosas y cuando lo vivimos en compañía comprendemos que es verdad y una se relaja y lo camina con tranquilidad y solamente viendo hacia dónde tengo que enfocarme y cuál es la nueva hoja de ruta que yo quiero trazar en mi vida. Y sorteando los Sí, miedos, claro está. y evitar un poco el sufrimiento, ¿no? Exacto. Porque uno puede como sentirse esto, apoyada, contenida, poder darle luz a lo que le está pasando y no intentar, creo que lo más difícil es cuando uno intenta hacer de cuenta que no pasa nada, pero cuando el cuerpo te está hablando, aunque sigamos sin escucharlo, el cuerpo te sigue hablando, ¿no? Siempre. Y en el peor de los casos te habla con síntomas feos, ¿no? Porque al final te está pidiendo atención. Me parece, a mí, sabes que admiro mucho, Natalia, tu trabajo, me parece que lo que haces es realmente un servicio a las mujeres con una Gracias. generosidad y una amorosidad increíble. Creo que es muy necesario para todas las etapas. Sí, es cierto que ahora estás más enfocada en climaterio también por tu momento vital, y cuán necesario es saberlo, ¿no? O sea, yo he aprendido de climaterio contigo y me considero que soy curiosa, que leo, y evidentemente me faltaba mucho, ¿no? Saber todavía. Entonces me parece que es muy interesante. Eh, para ir cerrando, sí que me quedo con, dijiste algo muy potente, que es generar salud, ¿no? Cómo podemos nosotras generar salud y tener estos espacios de apoyo y de pedir ayuda para poder generar ese bienestar y generar esa salud propia, ¿no? de las mujeres. A las mujeres que nos están escuchando, les recomiendo que vean el perfil de Natalia en la plataforma. Tiene Natalia un curso online en donde explica todo esto con la parte teórica más extendida, obviamente con ejercicios prácticos para conectar con el cuerpo. Súper recomendado también para que las que quieran explorar. Y si eres hombre y nos estás escuchando, también que sepas todas estas fases de las mujeres para que puedas acompañar a las mujeres de tu vida. Y si notas que alguna mujer está sintiéndose rara y demás, también seas proactivo para invitarla a descubrir un poco más los momentos vitales en los que pasamos y las alternativas que tiene también de pedir ayuda y de sentirse acompañada. Nati, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por ser parte de Sánate. Ojalá que tu mensaje llegue a más y más mujeres porque realmente es un antes y un después cuando uno conecta con esto y sobre todo con una persona como eres tú, ¿no? Que lo hace con tanto cariño, con tanto amor, con tanto cuidado, que creo que es muy importante también para sentirnos apachuchadas, ¿no? Abrazadas en el proceso. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.